Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Digamos que esto es un espacio generado a solicitud también de ustedes mismos, ¿cierto? En el que queríamos aprovechar como toda esta situación actual del COVID y pues generar unos espacios virtuales de aprovechar ese tiempo que nosotros tenemos eh, y poderles traer a ustedes temas, digamos, de relevancia frente a diversos temas de la dinámica empresarial. En este caso, pues la campaña de la Cámara es distanciémonos físicamente para estar más cerca que nunca. Digamos que esa es la muy respetuosa invitación que hace Cámara de Comercio para que pues juntos superemos rápidamente como toda esta situación. Bueno, digamos que el tema que nos atañe hoy es el manejo de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada, pues seguramente ustedes han escuchado hablar y tendrán conocimiento eh, acerca de la contaminación cruzada. Digamos que es un tema que se maneja tanto en la parte de alimentos como en la parte clínica, ¿sí? Hoy vamos a tratar específicamente sobre el tema de alimentos. Eh, Al final vamos a hacer una sesión de dudas, entonces cualquier inquietud que tengan, por favor, pues por el chat del Facebook Live pueden ustedes hacer su consulta. Digamos que hoy vamos a tratar temas generales, de conocimiento general, digamos, para toda la cadena de abastecimiento hasta el consumo de alimentos, ¿ok? Una breve presentación, como les decía, pues es un gusto estar aquí con ustedes. No es mi primera vez, digamos, que estoy ante un público. Llevo pues cierto tiempo trabajando, aproximadamente 14 años en industria y en el tema de consultoría empresarial. Me ha gustado pues mi trabajo me ha requerido que me forme. Entonces, bueno, tengo pues 4 posgrados en diferentes áreas, muchos estudios precisamente en el tema sanitario y todo el tema de inocuidad, consultor de más de 300 MIPIMES en todo Colombia, atendiendo aspectos de gestión sanitaria y técnica, no solamente en estos temas, sino en otros temas como por ejemplo innovación y desarrollo empresarial, modelado de negocio. Actualmente estoy coordinando las actividades técnicas de un proyecto de fortalecimiento del sector lácteo que la Cámara, junto con una alianza Alcaldía e Impulsa, están desarrollando para este sector, el sector lácteo. Es nuestra segunda cohorte. Les recomendaría que estuvieran pendientes de aquellos proyectos que sacan estas instituciones, tanto Cámara como Impulsa, como MinCiencias ahorita. Están sacando pues muchísimas convocatorias para que ustedes accedan. También me formé como auditor interno en ISO 22000. ISO 22000, como se conoce pues mundialmente, Food Safety, lo que quiere es vincular 3 aspectos específicos. El primero es la ISO 9001, que ustedes conocen de sistemas de gestión de la calidad. El segundo es la implementación de buenas prácticas de manufactura. Para Colombia estaría regulado, para el mundo estaría regulado por el Códex Alimentario. Para Colombia estaría reglamentado bajo la resolución 2674 que vamos a revisar un poco al final. Y finalmente, todo el tema de análisis de riesgos y puntos de control críticos, o como se llama comúnmente HACCP, ¿cierto? O APPCC. Digamos que la unión de esas 3 forman la ISO 22000. Pues para los que de pronto no lo tenían presente, esto es como la máxima certificación que una empresa de alimentos puede tener. Y pues finalmente he hecho como trabajos de consultoría para Naciones Unidas en el programa de desarrollo de proveedores. Con mucho gusto me pueden contactar en mi LinkedIn, ahí se los dejo. Igual pues esta información les queda ahí en el Facebook Live, ¿ok? Una breve presentación. Bien, entonces les presento la agenda del día. Pues básicamente vamos a ver unas generalidades. Las generalidades son particularmente importantes porque nos dan un poco el contexto y a veces se manejan muchos paradigmas en la industria. No crean que simplemente del hecho, digamos, cultural de yo consumir alimentos, procesarlos, fabricarlos, comercializarlos, digamos que me da léxico. Realmente uno sí nota como profesional que hay muchas imprecisiones en lo que se maneja diariamente, ¿ok? Entonces por eso es importante el contexto. Vamos posteriormente a hablar un poquito de la contaminación cruzada en toda la cadena, desde el suministro, fabricación, expendio y consumo de los alimentos, que está la cadena de valor, digamos, alimentaria. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son aquellos factores que pueden incidir en aumentar aquellas variables o aquella contaminación cruzada en cada una de sus etapas. Posteriormente,
Vamos a analizar un poco principales prácticas higiénicas. Realmente les digo, apreciados empresarios, que hay muchísimos temas por abordar, pero pues obviamente tenemos una agenda pues bien precisa, no queremos pues extendernos mucho, así que aquí vamos a hablar como temas generales, y al final de pronto si tienen alguna inquietud, una que otra, la vamos a resolver con mucho gusto. Les voy a contar un poco acerca de la normatividad, tampoco vamos a profundizar mucho, pero simplemente para que la conozcan y sepan dónde dirigirse para que apropien todas estas buenas prácticas de manufactura, como se llama normalmente en industria. Y este último tema siempre me ha dado mucho resultado y es desmitificar un poco aquellos aspectos que de pronto generan incertidumbre e inquietud en toda la cadena, ¿cierto? Entonces les tengo unas pequeñas trivias ahí para que analicemos temas de falsos y verdaderos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, arranquemos con nuestra agenda de hoy. Entonces, generalidades. Ahí en la presentación, yo hablo un poquito rápido, en la presentación les vamos a dejar el link donde está toda esta información. A mí personalmente, particularmente, me gusta mucho trabajar con referentes internacionales. Esos referentes internacionales son muy buenos porque afortunadamente Colombia pues toma mucho de esos referentes internacionales, tanto como la Organización Panamericana para la Salud, como la Organización Mundial de la Salud y otro tipo, FDA, por ejemplo, INVIMA toma mucho de FDA, entonces los invito a que también pues consulten esas normas. Entonces, ¿qué dice la Organización Panamericana de la Salud con relación a qué es la contaminación cruzada? Básicamente es la transferencia. Por aquí Esteban me hace una solicitud. Sí, claro, al final me van a conocer personalmente. Ok, claro que sí, Esteban, con mucho gusto. Bien, entonces, contaminación cruzada, volviendo a la definición, es la transferencia de agentes contaminantes de un alimento contaminado a otro que no lo está. Realmente, mi definición quisiera que fuera un poco más amplia. ¿Por qué? Porque definitivamente no es solamente la contaminación y digamos que esto es una particularidad, digamos mía, en la definición, y es que no solamente viene del alimento contaminado, viene de otro tipo de superficie u objeto o persona que esté contaminado a otro que no lo está, ¿cierto? Entonces imaginémonos que no solamente es el alimento contaminando a otro, sino que es persona, objeto o superficie contaminando a otro alimento propiamente que no lo está, ¿ok? Entonces es muy importante identificar estos tres elementos dentro de la definición, porque cuando uno ya tiene el conocimiento de dónde proviene la contaminación, uno de pronto es más consciente y seguramente en esta época, en esta situación que hemos tenido del COVID, pues ustedes han sido un poco más conscientes de, por ejemplo, no tomar las puertas de los refrigeradores con la mano diestra, ¿cierto? De pronto de ser un poco más consciente cuando me subo de pronto a un transporte público o a un taxi, bueno, me limpio muy bien luego de que toco, por ejemplo, ¿cómo se llama? La manija del vehículo, ¿cierto? Entonces, este conocimiento nos hace ser mucho más conscientes de dónde puede estar ese agente contaminante, ¿ok? Entonces, como les decía, las generalidades me parecen realmente importantes. Vamos a ver algunas cuatro definiciones. La primera es limpieza. Limpieza es básicamente la remoción, ¿ok? Porque es que muchas personas lo confunden con desinfección y realmente son dos cosas completamente diferentes. Son similares, sí, pero son completamente diferentes en cuanto a su objeto, digamos, técnico, ¿ok? La primera es remoción de toda impureza, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otra materia objetable. Entonces ahí encontramos todos estos productos, digamos, de limpieza, que algunos ya vienen limpieza y desinfección, aunque yo realmente no le creo, digamos, mucho a esos productos, ya van a saber por qué, ¿cierto? Entonces, recuerden limpieza, cuando nosotros lavamos las manos con un jabón, ¿cierto? Con un detergente, lo que estamos haciendo es un proceso de limpieza, quitándonos la cantidad de polvo, un poco de grasa que generan las manos y cualquier otro agente que se encuentre, digamos, en nuestras manos. Otro concepto importante es desinfección. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud? Básicamente es la reducción, ¿ok?
por medios físicos y químicos. Existen los dos. Les voy a decir un químico. El químico, ustedes lo conocen muy fácil. Digamos el hipoclorito, ustedes lo conocen. Está completamente, digamos, apropiado dentro de nuestro contexto colombiano. Y existen otro tipo de desinfectantes. Entonces, por ejemplo, hay una acción que es específicamente, por ejemplo, con bicarbonato, productos pues, que ustedes encuentran en el mercado. Hay otros productos que ya son un poco más técnicos, si ustedes quieren les puedo recomendar algunos. No quiero mencionar ninguna casa comercial, pero por ejemplo los amonios de quinta generación han sido, digamos, casi que mundialmente conocidos por el hecho que tiene muy amplio espectro y son relativamente costo eficientes al momento de aplicarse en industria, ¿ok? Y métodos físicos, entonces yo también puedo desinfectar, por ejemplo, con rayos ultravioleta. Yo puedo hacer, digamos, instalación de unos dispositivos que generan una luz, digamos que un poco morada, una luz azulita, que emite unos rayos ultravioleta y eso, digamos, deteriora y posteriormente destruye la membrana, digamos, de la bacteria y, bueno, en ciertos casos de virus también, que se utiliza, digamos, en clínicas. Actualmente existe muchísima variedad, digamos, de estos dispositivos ultravioleta. Es muy eficiente. Entonces, bueno, les dejo esa información para que ustedes puedan consultar posteriormente. Muy bien. Entonces, por cualquier medio químico y físico, ¿okay? De una cantidad de microorganismos. Recuerden que la desinfección no pretende, o digamos que no logra más bien, no logra eliminar el 100%, digamos, de los microorganismos que se encuentran en la superficie, objeto o alimento. Realmente es casi imposible, digamos, lograrlo. Hay una disminución de la flora bacteriana en un muy altísimo nivel, pero digamos que las condiciones medioambientales a veces no permiten que se llegue al 100%, ¿ok? Bien, entonces esto se hace para que llegue a un nivel en que no comprometa la inocuidad ni la aptitud de los alimentos, ¿ok? Vamos a ir un poco más rápido. El objetivo entonces, como les venía diciendo, reducir la cantidad y realmente para que sea eficiente debe estar precedida, es decir, antes y no al mismo tiempo y no posterior, hay que aclararlo, hacer un proceso de limpieza. Me explico. Se los cuento rápidamente o les coloco una analogía rápida. Es como si yo trapeo sin barrer, ¿sí? Uno primero barre, o sea, quita toda la suciedad y luego de pronto pasa la trapeadora, digamos, con el hipoclorito, por colocar algún ejemplo. O se hace un proceso operativo, digamos, de limpieza y posteriormente se hace el proceso de desinfección, ¿ok? No se hacen en el mismo momento. En las casas, por lo general, hay ciertas costumbres arraigadas de hacer, de mezclar, digamos, el FAB, por colocar pues alguna marca comercial. Echamos el FAB y echamos el límpido en el mismo balde en el mismo momento. Digamos que esto realmente es una práctica que no se debe utilizar porque pues un producto, digamos que anularía, digamos, el efecto del otro, que el tensoactivo no trabaja como tiene que trabajar y el desinfectante no desinfecta como debe desinfectar. Ya para cerrar el tema de las generalidades, higiene de los alimentos, básicamente todo el mundo habla de higiene, ¿sí? ¿Y qué es la higiene? Las condiciones y las medidas necesarias para qué, para que el alimento, y paso a la siguiente definición, y es que pueda ser inocuo. Han escuchado seguramente esa palabra. Inocuidad es básicamente garantizar que el alimento que nuestro cliente se esté consumiendo no le vaya a causar daño. Inocuidad es diferente de calidad. Ojo con eso. La calidad son aquellas características que mi cliente me está pidiendo. Me pasó cuando estuve en industria que nos pedían, por ejemplo, un tipo de azúcar. Necesitábamos un tipo de azúcar específico pintado de azul. Ok, eso para el cliente puede ser calidad, ¿cierto? Para otro puede ser azúcar pintado de rojo. Pero lo que no es negociable, nosotros como manipuladores, con esa gran responsabilidad que tenemos como manipuladores de alimentos, es que bajo ninguna circunstancia yo le puedo cambiar las características de calidad, pero no, bajo ninguna circunstancia puedo variar o no garantizar que el alimento no le vaya pues, a causar ningún daño, ¿cierto? Entonces, inocuidad es innegociable, impajaritable. Calidad sí, va a depender de cada cliente, ¿ok? Entonces son dos conceptos muy diferentes.
Bien, entonces pasando a un poco ya a ver los componentes generales de la cadena de valor, encontramos 4. Estos son generales, ¿sí? No pretendo, digamos, pretendo abordar la generalidad, ¿no? Pues no sé realmente pues qué público tengo, entonces necesito abordar la generalidad. Entonces tenemos el suministro, todo lo que son materias primas mínimamente procesadas y materia prima cruda, actividades de fabricación y procesamiento y preparación de alimentos, todo lo que es la comercialización, es decir, ya tengo el producto terminado, entonces lo estoy trasladando, digamos, a otro sitio, al sitio probablemente de expendio o de consumo. Recuerden que dentro de la definición de manipulador de alimentos para el INVIMA, la resolución, son todas aquellas personas que intervienen en esta cadena, incluyendo el consumidor. A veces nos excluimos como consumidores siendo manipuladores de alimentos activos, ¿ok? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros también tenemos una obligación pues con nuestros seres queridos, con nuestro entorno y pues con nosotros mismos también, ¿cierto? Entonces, cada una de estas etapas realmente podría aportar contaminantes a cada uno de los elementos o de las variables dinámicas que tengan, en este caso los alimentos, materias primas también. Y bueno, si vamos un poco más allá, perdón, serían envases, por ejemplo, y todos los insumos requeridos. En este momento yo voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a ofrecer algo. Resulta que, como ustedes saben, la Cámara pues viene apoyando constantemente, digamos, el empresariado en la región. Y en este momento pues hay una solicitud de algunos empresarios del sector lácteo que tienen, ustedes saben que el sector lácteo tiene unas características en este momento pues bastante particulares, y es que pues ellos no pueden dejar de recibir la leche. Digamos que el ternerito no puede dejar de sacar lechita, ¿cierto? Digo el ternero, la vaca. La vaca no puede dejar de entregar la lechita. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en este momento hay una oferta importante de productos como queso doble crema, cuajada, yogures, yogur griego. Entonces nosotros por el chat del Facebook Live en este momento les vamos a compartir ese link que ustedes ven allí. Si alguno de ustedes requiere alguno de estos productos que ustedes van a encontrar allí en este enlace, ustedes pueden escribir ahí, nos autorizan para que les enviemos, para que el proveedor les contacte y les pueda ofrecer esos productos, y pues así logramos que de pronto se dinamice un poco en esta situación, ¿ok? Entonces ahí les vamos a dejar el link. Cualquier inquietud pues que tengan, con mucho gusto, al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas, ¿ok? Haciendo este paréntesis, entonces vamos a analizar. Ya vimos entonces acá que cada etapa, perdón, puede aportar unos contaminantes, pero lo que no hemos dicho es que esos productos, bien sea materias primas, insumos, producto en proceso, producto terminado, digamos, se pueden contaminar por 3 factores principalmente. El primero pueden ser factores biológicos, es decir, todos los microorganismos que puedan llegar a las superficies, producto en proceso, insumos, materias primas, como yo se los decía, todos estos elementos dinámicos de la cadena, y pueden ser bacterias y virus. Aquí hay que hacer una aclaración importante y yo quiero ser muy preciso en esto. Digamos, en los alimentos, digamos, no existe, no se da la reproducción de virus. Ojo, pueden ser portadores. Cuando yo, por ejemplo, hablo encima de los alimentos, pues obviamente va a tener en la célula viva que sale de la saliva, que cae allí sobre el alimento, pues obviamente va a poder haber un virus. Solamente se han registrado casos de que los alimentos contengan virus, pero en mariscos, y provienen directamente, digamos, del animal específicamente, ¿ok? Obviamente, cuando esos alimentos se prepara, por eso los mariscos son tan delicados de manejar, es porque deben tener unas características de preparación bastante estrictas. Ahorita vamos a ver algunas. Entonces, haciendo esta aclaración, continuemos. Están los biológicos, están los físicos, aquellos materiales o objetos físicos, como por ejemplo vidrios, plástico, pelos, y pusimos pelos, es porque, digamos, este es como la triple amenaza, ¿no? Porque es físico, porque está, digamos, el cabello, el vello, el pelo encima o dentro, bueno, en el alimento, puede contener algo de bacterias, obviamente, y finalmente, pues si tiene alguna especie de producto químico, también puede contaminar, ¿cierto? Y bueno, y finalmente
eh, los productos químicos, ¿cierto? Como por ejemplo, productos o remanentes restantes o residuales de productos de limpieza y desinfección, fertilizantes, por ejemplo, a uno siempre le dicen, oiga, lave las frutas, las verduras también, ¿cierto? Es porque, claro, sobre las frutas, especialmente el tomate, tengo entendido que el tomate, digamos, es muy delicado en su proceso, digamos, de cultivo, en su producción. Entonces se requiere aplicar bastantes productos que por lo general no son orgánicos, ¿cierto? Pues por los costos. Entonces por eso uno debería lavar muy bien el tomate de cocina, ¿cierto? Incluso hay personas que deciden retirar la cáscara. Bueno, digamos que eso ya pues hay un mundo detrás de eso. Entonces, estos son los tres principales factores de contaminación del alimento. Así como hay factores de contaminación, pues hay tres factores por los cuales un alimento se puede degradar. Entonces, voy a hacer lo más claro posible, digamos, en estos tres aspectos y les voy a colocar unos ejemplos que seguramente se les van a quedar. El primero, la actividad acuosa. ¿Qué es la actividad acuosa? Es básicamente un índice que me mide la cantidad de agua en el alimento. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué se daña más fácil? ¿Un trozo de panela o una agua de panela? La respuesta ya la sabemos, ¿cierto? La agua panela se daña mucho más fácil. ¿Qué quiere decir? Digamos para este primer factor, que tiene muchísima más cantidad de agua libre o A sub W o actividad acuosa, como lo quieras llamar. Por consiguiente, todo aquel microorganismo que flota en esa superficie o que esté en esa superficie va a tener mucha más movilidad, ¿ok? Entonces puede trasladarse rápidamente y deteriorar, digamos, los líquidos. La leche materna, por ejemplo. La leche materna me da pie para hablarles del segundo punto, y es la cantidad de nutrientes. ¿Qué se daña más fácil? Vamos a seguir con la secuencia. ¿Qué se daña más fácil? ¿Una agua de panela o una leche, digamos, de tarro? Leche infantil, una Enfagrow, por decir alguna marca. Obviamente la leche. ¿Por qué? Porque aparte de tener agua, una actividad acuosa grande, ¿ok? Tiene una gran cantidad, incluso un poco más de nutrientes que el agua panela, ¿cierto? Ustedes saben que viene enriquecida, esas leches de tarro vienen supremamente, súper, hiper, mega enriquecidas, ¿no? Tienen demasiados nutrientes importantes y requeridos pues, por los bebés. Digamos que ese es el segundo factor por lo que un alimento se puede degradar fácilmente. Vamos a trasladar algo un poco más coloquial. El arroz con pollo. El arroz con pollo, pues claro, cuando el arroz con pollo, y ustedes han escuchado mucho que sí, que se dañó el arroz con pollo en una fiesta, hubo tantos intoxicados. Bueno, realmente eso ocurre porque el arroz con pollo, cuando se hace, digamos, completo, pues tiene muchísimas verduras, tiene mucha agua, realmente queda pues un producto, sí, con mucha agua. Tiene proteínas, tiene verduras, puede tener incluso pues, más embutidos, puede tener salsas. Entonces eso hace que realmente sí sea un producto pues, muy nutritivo, y entre más nutrientes haya, pues los bichitos estos, las bacterias, obviamente van a tener más nutrientes para su reproducción, ¿ok? Y hay un tercero que yo creo que es el más importante de todos, y es la temperatura. Yo quiero hacer énfasis en esta gráfica, es por lo siguiente. Aquí yo creo que hay uno de los mitos. Dicen, por favor, meta ese producto, esas arepas en la nevera, que en la nevera no le pasa nada, en el congelador, por ejemplo. Digamos que hay un mito en eso. Resulta que hay una zona de riesgo desde los 4 grados hasta los más o menos un poco antes de los 60 grados. Es una zona de peligro. No sé si alcanzan a ver por acá mi mouse, pero esta zona es una zona de riesgo, ¿cierto? En la que nosotros debemos evitar que nuestros alimentos permanezcan por mucho tiempo en esa zona. Entonces, es decir, temperaturas de, por ejemplo, al aire libre. Al aire libre, digamos, temperatura ambiente, uno por lo general en la teoría lo trabaja como 25 grados centígrados. Aquí en Manizales la temperatura promedio creo que aproximadamente están 21 grados centígrados, algunas veces más, algunas veces menos. Pero lo más importante es que entre 4 grados, según la ley, y entre un poco antes de los 60 grados centígrados, hay una gran probabilidad de que nuestras bacterias presentes en el alimento o en la superficie se reproduzcan fácilmente. Hay otros dos escenarios que son de 4 grados hacia abajo, que son la zona donde
realmente hay un crecimiento muy, muy lento. No es que no crezcan. O sea, hay un crecimiento. De hecho, el frío es un bacteriostático, es decir, deja las bacterias estáticas, quietas, dormidas. Por eso los muñequitos aquí con mucho sueño, ¿cierto? Es porque para la actividad microbiológica, ¿ok? La detiene. No quiere decir que no, que los mate. Es que eso es muy importante. Yo he escuchado muchos paradigmas frente a eso. Ok. Y de aquí para arriba, digamos que es una zona segura. Digamos que la pasteurización, cuando Pasteur se inventó, digamos, este tema de la pasteurización, eh, lo que sucedió fue que él encontró que por encima de los 63 grados, 65 grados aproximadamente durante 30 minutos, digamos, la mayoría de los microorganismos morían. Hay unos microorganismos que son termoresistentes. Son muy pocos, la verdad, creo que es menos del 2%, de pronto un microbiólogo me corregirá, creo que es menos del 2%, máximo 3%. Aquellos microorganismos que se llaman termófilos o bacterias, ¿cierto? Estos bichitos que soportan realmente muchísima temperatura, son muy escasos, pero el otro 98% realmente sí se mueren cuando pasan por encima de los 65 grados centígrados. Es decir, si aplicamos una preparación, digamos, responsable por encima de los 65-70 grados, pues vamos a disminuir casi que con el 98-99% de la concentración de la población bacteriana, ¿ok? O microbiana. Muy bien. De hecho, un caso para esto es la leche ultrapasteurizada. Los procesos de ultrapasteurización se dan aproximadamente, pues tiene varias temperaturas, pero me corregiría alguien de Normandía de Lema, creo que está alrededor de los 140 grados centígrados durante 2 o 3 segundos. ¿Cómo se logra esto? Pues en unas condiciones, con unos equipos especializados y con unas presiones, ¿sí? Como decir, como si metiéramos esa lechita en una olla pitadora y hiciéramos un proceso, digamos, un poco de presión y subir la temperatura hasta ese punto. Para eso hay unos equipos pues especializados para realizar esta pasteurización. Tip aquí, la leche, por favor no dejen hervir la leche. Hervir es diferente de pasteurizar. Cuando hierve la leche, que ya viene de hecho pasteurizada, o sea, la leche entera en bolsa ya viene pasteurizada. Por favor no la vuelvan a hervir o no la hiervan, porque como se hierve por encima de los 90 grados, empieza a hacer ebullición, pues obviamente estamos destruyendo gran parte, digamos, de las vitaminas que trae. Los minerales de pronto son más fuertes, ¿cierto? Más guapos, pero las vitaminas sí se destruyen. De pronto las poquitas que traiga se acaban de destruir. Bien, entonces vamos con cada uno de los escenarios, cada una de las etapas en las que nosotros podemos encontrar contaminación cruzada y de pronto cómo contrarrestarlo. Digamos que esto lo construí yo de toda la experiencia que he tenido, digamos que esto no lo van a encontrar en un libro, pero me parece que es relevante porque toco aspectos importantes que de pronto, como yo les decía al principio, ustedes teniendo el conocimiento son, digamos, están más atentos, ¿cierto? Están más conscientes, es la palabra, están más conscientes de cómo pueden hacer para contrarrestarlo. Entonces, comencemos. Estamos en la etapa de suministro, si lo pueden ver por acá abajo, aquí les voy mencionando cuáles cada una de las etapas. En la etapa de suministro, por ejemplo, tenemos contaminación en las materias primas, en las operaciones logísticas, todo lo que es cross-docking, es traslado y carga y descarga de estas materias primas e insumos. El manipulador o el transportista o el transportador, digamos, también puede generar cierta contaminación al producto. Materiales de embaje, todo lo que son cajas estivas, contaminación por plagas, este es importantísimo, tengo pues como varios casos que contarles, de pronto ahorita les ilustro. Vehículos no aptos, esto pasa mucho. Bueno, de una vez les cuento, por ejemplo, me pasó en una empresa que una persona mandaba traer, por ejemplo, en su vehículo donde transportaba comida para cerdos y concentrados, eh, digamos, mandaba traer o solicitaba más bien productos de los que nosotros fabricábamos, ¿sí? Entonces, cuando llega, digamos, el vehículo a plataforma de despacho de producto terminado, yo le decía, señor, yo no le puedo despachar porque el vehículo no es apto. No tenía certificado de unidad, digamos, de control de plagas o certificado de unidad sanitario del vehículo. Eso se expide. Las secretarías de salud, creo que algunas, no sé si la de aquí lo expide, por ejemplo, en Pereira se expide, o si no, una institución privada lo puede expedir, perdón.
Bueno, y entonces pilas con eso. No quiere decir que yo saque mi producto bien. O sea, yo debería ser responsable hasta la mayor cantidad, digamos, de pasos posteriores a mi fabricación, ¿cierto? De hecho, el INVIMA en este momento se está enfocando mucho en los ejercicios de recall. ¿Recall qué es? Básicamente tener toda la información eh, más completa para poder hacer la trazabilidad o rastreabilidad de a quién le estoy enviando mi producto y en qué condiciones llega, en qué condiciones se está comportando, si se puede. ¿Okay? Esto lo está solicitando mucho pues el INVIMA. ¿Okay? Entonces vamos en cómo contrarrestar eso. Entonces, por ejemplo, para el tema de contaminación de las materias primas, entonces importantísimo, inspección y muestreo frecuente. No sé si ustedes tienen la sana costumbre de, por ejemplo, mandar a hacer análisis de microbiológicos a materias primas, en este caso materias primas. Ese análisis vale más o menos 60.000 pesos aproximadamente, dependiendo de la materia prima. Me parece que es algo pues lógico y asequible, ¿cierto? Para que ustedes puedan periódicamente, de manera al azar, puedan tomar una muestra y hacer un análisis microbiológico. Y segundo, las inspecciones específicas, digamos, a la materia prima. Si viene de pronto roída, que me ha pasado con, por ejemplo, empaques de papel, si viene de pronto húmeda, si viene, por ejemplo, con signos de que hay una patica de una cucaracha, incluso uno puede notar que por ejemplo, el excremento del murciélago, el guano del murciélago es muy fuerte. La orina de la rata, nosotros tenemos 3 tipos de rata, por ejemplo. Rata de alcantarilla, que pues en este entorno tenemos rata de alcantarilla, que es bastante agresiva, es grande. Ella sube, digamos, por toda la tubería, digamos, de alcantarillado. Tenemos la rata, digamos, de techo, es una rata más pequeña, es un ratoncito pequeño de cola larga, que es excelente trepador, puede trepar incluso por tubos y superficies bastante lisas. Y tenemos el ratón común, el musmúsculos, el que uno siempre encuentra por ahí, pues en casa también incluso. Entonces, estos 3 roedores son realmente una pesadilla porque se encuentran mucho en fábricas y en las bodegas de despacho de algunos materiales también se encuentran mucho. Entonces hay que hacer mucho muestreo, básicamente en esos puntos que les acabo de dar. ¿Okay? Para el tema de operaciones logísticas, o sea, no hay nada como capacitación del personal manipulador y tener un personal específico para esa actividad. Yo siempre he dicho, zapatero a tus zapatos, necesito una persona que sepa muy bien cómo hacer el cargue y descargue del insumo previamente con la inspección que se debe hacer, ¿cierto? Recuerden que la capacitación al manipulador no es el carnet de manipulación de alimentos. Ojo, eso digamos que eso lo emite la Secretaría de Salud como una medida, digamos, preventiva y eso se hace por lo general a los establecimientos, digamos, de expendio de ambulantes, ¿cierto? Como una medida pues súper básica para contrarrestar un poco, digamos, las malas prácticas en los alimentos. Pero realmente nosotros en nuestras empresas debemos contar no con el carnet de manipulación. Ojo, la 2674 en el capítulo 8 menciona establecimientos gastronómicos que el personal manipulador de alimentos debe tener por lo menos 10 horas de formación por un personal idóneo, competente, técnico, profesional o tecnológico, pues técnico, sí, o tecnológico, 10 horas. Esas 10 horas no tienen que ser un solo día al año, no, deben ser frecuentes, 50 minutos al mes es lo recomendado, ¿ok? Debe ser frecuente. Yo tengo personas nuevas en mi empresa, ellos van rotando, entonces es importante hacer la capacitación frecuente. Esto es muy importante porque esto sí debe quedar registrado en la Secretaría de Salud, bien sean si son ustedes establecimientos de expendio o de fabricación, es decir, una panadería, una cafetería o una empresa que fabrica, por ejemplo, arepas, ¿cierto?, en bolsa. Tanto uno como el otro deben tener las 10 horas de capacitación frecuente de manipulación de alimentos, ¿ok? Diferente esto, y quiero hacer la aclaración, al certificado de aptitud para manipulación de alimentos. Son 2 cosas diferentes. El certificado de aptitud para manipulación de alimentos lo emite un médico en donde hace una valoración médica general y hace algún tipo de preguntas, ¿cierto?, específicas y nos informa si esa persona es apto o no para manipular alimentos, ¿ok? Eso es básicamente lo que se hace allí.
Algunos médicos solicitan 3 tipos de exámenes: frotis faríngeo, coprológico y KOH de uñas. Hay otros que no, realmente la regulación no exige los exámenes previos, sino que pues como una medida complementaria al diagnóstico, pues se recomienda, digamos, en cierto caso hacerlos. Manipulador el frotis de manos y de KOH es importante, nos permite evaluar cómo son las prácticas higiénicas del manipulador, son bastante importantes. En tema de materiales y embalaje, lo mismo, digamos que la resolución 2674 exige que haya un plan de muestreo, no solamente para materias primas, sino para producto en proceso, producto terminado, superficies, manipulador y ambientes. No sé si se me escapa uno. Entonces, qué bueno que podamos cumplir con ese plan de muestreo. Hagamos un plan de muestreo que 1 o 2 veces al año, cojamos una bolsa, cojamos una caja de cartón y hagamos un análisis microbiológico. Es una sana práctica para nosotros ir perfilando mucho mejor nuestro sistema de gestión de inocuidad. Contaminación por plagas. Ahorita les estaba contando el caso de los murciélagos. Los murciélagos son fauna controlada. Ojo con matar un murciélago, no se puede, ¿ok? No se puede, son fauna controlada porque los murciélagos nos ayudan a dispersar un poco las semillas de los árboles, pues de los frutos que van comiendo en el guano y pues en el excremento. Entonces, lo único, créanme que es lo único que normativamente nosotros podemos accionar de manera frecuente, es el cerramiento para las plagas. Miren, la resolución tuvo un cambio importante y eso fue una recomendación, o bueno, un lineamiento del Códex que también adoptó Mercosur y FDA, y dice es que el control de plagas no puede ser correctivo. Es decir, yo no puedo y no puedo, a ver cómo lo digo, yo no puedo esperar a que tenga una infestación de plagas en mi empresa, no, yo tengo que hacer actividades preventivas, exclusivamente preventivas, ¿ok? ¿En qué? En garantizar el cerramiento, es decir, el selle, ¿cierto?, de la hermeticidad de la planta primero, y segundo, todas las barreras perimetrales. Y allí es donde de pronto sí entran las empresas de fumigación y digamos, sí, de fumigación y de control, pero para hacer barreras perimetrales, ¿ok? Digamos que ahí sí serían bastante importantes para que nos den a todas aquellas recomendaciones que requerimos. Pero digamos, fumigaciones dentro de los establecimientos, yo sí pensaría que sería mejor revisar primero toda la parte preventiva, además para seguridad tanto del personal como para seguridad, digamos, de los productos. Obviamente hay productos, digamos, de baja toxicidad, pero el INVIMA realmente, pues, ha estado promoviendo mucho y desde la norma que sea netamente preventivo, ¿ok? Y realmente sí se puede. Bien. Vehículos no aptos, básicamente recuerden que hay empresas especializadas para el transporte, digamos, de alimentos. ¿Okay? No cualquier vehículo sirve para transportar alimentos. Debe tener unas condiciones, por ejemplo, que diga transporte de alimentos, que sea material fácilmente lavable, que sean materiales claros que permitan ver la mugre. Si es de refrigeración, tiene que tener una unidad de refrigeración, que se controle la temperatura. Es decir, tiene muchas variables, ¿no? No es cualquier carro. No sé si ustedes a veces han visto que se transportan de pronto arepas en vehículos particulares, digamos que tratar de evitar esas prácticas, hombre. Uno entiende pues el contexto, pero pues hay que tratar de evitarlas al máximo. Normativamente, obviamente, no se permite. Entonces, pilas, digamos, con las condiciones de los vehículos. Y finalmente, todo lo que son demoras y retrasos. Digamos que esto lo tengo en asteriscos porque es complicado. Por aquí ya empezó a llover un poquito. Si escuchan bulla, es eso. Ese tema de las demoras y los retrasos es bien complicado y lo único que podemos hacer ahí es, si tenemos un vehículo que es el que nosotros utilizamos para hacer el transporte, por ejemplo, alguna materia prima, es nuestro de pronto, o de mi proveedor también hacer la sugerencia y es, oiga, prográmese mejor, haga actividades de mantenimiento. Lo voy a decir con nombre propio, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Normandie, digamos que una de las excelentes prácticas que tenía era que tenía una flotilla, digamos, de transportes, mejor dicho, súper milimétrico el plan de mantenimiento. Don Guillermo, digamos, estaba en esa época y era muy juicioso con los mantenimientos. Entonces es una flotilla, digamos, muy bien manejada. Una buena práctica que podemos tomar.
Vamos al segundo punto de fabricación. El segundo punto de fabricación, pienso que es uno también de los más importantes porque es donde estamos en contacto directo con el alimento. Entonces hay unos errores. Primero, error en la aplicación de los productos. Yo les voy a compartir al final, o les vamos a compartir al final, unas guías de la OMS también, donde ustedes van a poder leer unas prácticas bastante claras, bastante precisas, muy concisas acerca de la fabricación, de cómo se puede manipular y cómo se puede fabricar de forma segura alimentos, ¿ok? Entonces vamos con el primero, error en la aplicación de productos. ¿Cómo hago yo en fabricación para contrarrestar un poco esto? Primero, los protocolos, perdón, y las listas de chequeo al día. Yo necesito capacitar a mi personal y que tengan claro los protocolos de limpieza y desinfección. Primero, por ejemplo, desarme el equipo, juáguelo, aplíquele la solución de detergente, juáguelo, aplíquele la solución desinfectante, déjelo actuar, ¿sí? Posteriormente haga un lavado si se requiere, si el producto, si la ficha técnica lo requiere, y finalmente haga una inspección, ¿cierto? Ese sería como un procedimiento básico, bien hecho, de limpieza y desinfección. Ahora, ¿por qué dejo la palabra paisajes? Oigan, se nos vuelve paisaje si yo todos los días hago la misma actividad en el mismo sitio, con el mismo formato. Eso pasa en todas las organizaciones. Entonces, para eso, les recomiendo la supervisión itinerante. La supervisión itinerante, ¿qué es? Es que ustedes constantemente cambien la operación de limpieza que tienen a cargo, primero. Segundo, que personas, supervisores, se cambien entre ellos el rol para que hagan la supervisión de las actividades. Créanme que con eso ustedes van a mejorar mucho la limpieza. Pasan las casas. ¿Quién desarma siempre la licuadora para hacer el bendito juguito? Yo he encontrado que yo he trabajado mucho con CDIs privados y públicos, con hogares infantiles, con madres cabeza de hogar, con campesinos he trabajado mucho y yo encuentro que, por ejemplo, el tema de la licuadora siempre es un problema. Y es que como la misma persona siempre es la que lava, por ejemplo, como siempre es la misma persona que lava, entonces se olvida que obviamente tenga que desarmar, por ejemplo, la licuadora. Es algo de pronto que para algunos es muy básico, pero pues para otros no. Entonces, por eso yo digo que la supervisión itinerante es importante. Segundo, la mala secuenciación de las operaciones. Acuérdense que la primera etapa en la preparación de alimentos es una etapa, digamos, gris, en donde viene el alimento, viene una cebolla o una zanahoria. La zanahoria viene con tierrita, hay que lavarla, hay que dejarla en un punto, ¿no? Donde esté pelando otros productos, ¿cierto? Que de pronto ya estén limpios. No, el layout, digamos, para esto es importante. ¿Qué es layout? El layout es la configuración de mi cocina, de mi sala de proceso, ¿cierto? De mi sala de operaciones, para que haya primero las actividades, digamos, grises, ¿cierto? O negras, como se menciona, las áreas negras, pase al área gris, ¿cierto? Y finalmente termine en el área blanca, ¿ok? Entonces, manéjenlo siempre de esta manera. Falta de control en las operaciones, miren, como cualquier industria, ¿sí? Como en cualquier industria, nosotros necesitamos implementar unos dispositivos básicos de control. Uno de ellos es la temperatura. Qué bueno que podemos tener de pronto un termómetro. Hay termómetros ya infrarrojos, hay sondas, hay termocuplas, hay muchos dispositivos que nos pueden ayudar a medir, por ejemplo, la temperatura. ¿Ok? Entonces, como cualquier industria, les digo, necesitamos profesionalizar, digamos, estas buenas prácticas, implementando, digamos, la adopción más bien de algunos dispositivos de medición, ¿cierto? Por ejemplo, para mirar que ya está por encima de los 70 grados centígrados, saber que el alimento ya está más seguro, ¿cierto? Falta de control en los equipos de refrigeración. Pasa lo siguiente, y no hay lectura del etiquetado. ¿Qué pasa? Es que nosotros, estamos muy acostumbrados a que abrimos la puerta de la nevera y vemos que está como enfriando y dice, listo, eso está bien, pero no necesariamente está bien. Nosotros, según la norma del INVIMA, nos recomienda refrigerar entre 2 y 6 grados centígrados para disminuir, para minimizar ese riesgo. Yo he encontrado en algunos estudios que hemos hecho, incluso con cámara lo hemos hecho, en ciertos momentos, en que vamos y medimos, por ejemplo, temperaturas de refrigeradores y están a 8 grados, 10 grados, 11 grados y están haciendo frío, ¿cierto? Pero no el frío que debería decir para que cumpla su función bacteriostática, ¿ok?
Entonces, ojo con eso, los refrigeradores también requieren sondas. Si no lo traen consigo el equipo, miren, hay sondas que venden en Mercado Libre, no sé, valen 20 o 30 mil pesos, duran 1 o 2 años, o sea, tampoco es una inversión de miles de, de, de pesos, pues hay que buscar también como esa costo eficiencia. Y lectura del etiquetado. Nosotros, los colombianos, no leemos las etiquetas de los productos, no las leemos. La verdad es que necesitamos empezar a leer cuáles son las condiciones de almacenamiento del producto, ¿sí? El fabricante establece esas características y hay que hacerle caso. Por favor, consérvese en frío. Por favor, aléjelo de la luz solar. Por ejemplo, no guarde en lugares húmedos, ¿sí? Hay que hacerle caso al etiquetado. Un buen etiquetado da las instrucciones necesarias. Y básicamente hay un tema transversal en toda la preparación de alimentos. Voy a ir un poco más rápido acá que ya se nos está acabando el tiempo. Y es el tema del agua. El agua sirve para limpiar, para preparar, para lavarnos las manos, para lavar los utensilios, para lavar el piso, para lavar todo. Aquí hay otro dispositivo que si no lo conocen se lo recomiendo. Es normativo también, lo exige, digamos, la resolución. El kit de pH y cloro residual, y ahí me faltó algo, y es con DPD, es decir, que mida el cloro residual, no el cloro libre, ¿ok? Perdón, el cloro libre o el cloro residual, no el cloro total, ¿ok? Que el cloro libre y el cloro residual es el que realmente ataca la membrana celular. Bien, y ojo con los programas de muestreo de materia prima y de producto. Vamos para la comercialización y es todo lo que está, digamos, en supermercados, todo lo que vemos en góndola, por ejemplo, operaciones en góndola, mezclar productos en refrigeradores y anaqueles, envases defectuosos también puede ser un punto de contaminación, cambio de sitio en productos de almacén, contenedores de transporte no idóneos, como las canastillas, por ejemplo, que no son idóneas para alimentos, ya les voy a explicar, y operaciones de limpieza y desinfección deficientes. ¿Cómo contrarrestar? Vamos con el primero. Ojo con las operaciones de góndola, si ustedes de pronto manejan mercaderistas, pilas con la rotación y con la limpieza de esas góndolas. He encontrado, por ejemplo, en algunos municipios en que mezclan, por ejemplo, cárnicos con lácteos en la misma bandeja, por ejemplo. Hombre, una buena práctica es que lo tengan por separado, ¿ok? Entendemos que pues también hay que entender un poco el contexto, pero entonces yo no puedo colocar un pedazo de carne encima de un pedazo de queso, ¿sí? Por decirlo pues como vulgarmente. Eso no se debe hacer, ¿ok? Entonces para eso una buena práctica es tener bandejas por cada uno de los productos, por cada línea de producto al menos. De los envases defectuosos, esto es un tema netamente de averías, esto lo debería hacer pues el supermercado o el comercializador, y es el manejo de las averías. El cambio de sitio de productos, por ejemplo, eso evita mucho la contaminación cruzada que se maneja a través de los horarios y personal exclusivo para esto. Yo no me puedo poner a cambiar productos de sitio por rotación, por exhibición, por lo que ustedes quieran llamarlo, porque eso va a generar pues tránsito y el tránsito puede generar digamos, operaciones innecesarias que me pueden llevar a que el producto se caiga, a que el producto, digamos, por ahí me está preguntando Esteban que si vamos a compartir la presentación, claro, con mucho gusto, estos de ustedes. Listo, y el tema de los horarios es importante, por ejemplo, sacar las basuras al final del turno, ¿sí? Cuando ya en una ruta, digamos, trazada, eso se llama ruta sanitaria, es importante que lo tengan también presente y que ingresen las materias primas, por ejemplo, por la mañana. O que ingresen el surtido por la mañana, estamos en comercialización, y que saquen, digamos, todos los desperdicios finalizando a la tarde. El diseño de las unidades de transporte, canastillas. Oiga, cogen cualquier canastilla, ya dicen que es para alimentos. No, realmente hay canastillas que no cumplen con el diseño sanitario, ¿sí? ¿Es por qué? Porque tienen demasiadas aristas y en las aristas se forman biocapas, biofilms, y eso hace que se acumule mugre y la mugre guarda bacterias, ¿ok? Entonces, ojo, son canastillas para alimentos, no canastillas para otras cosas, ¿ok? No sé si tenían eso presente, pero es también muy buena práctica. Finalmente, las operaciones de limpieza, capacitación frecuente, ya se los había mencionado, y el tema de protocolos escritos y evaluados. La norma también dice que hay que evaluar eso, no es simplemente sentar a la gente y darle la capacitación, no, hay que evaluarlos también, ¿ok? Hay que evaluarlos. Bien, pasamos a la última parte, como les decía, el consumo. Vemos que en esto se centra pues como toda nuestra presentación, por eso pues me estoy extendiendo en este tema. Como consumidores, o sea, cada uno de nosotros como consumidor, probablemente pueda aportar esta contaminación cruzada, digamos, en esta etapa.
mal almacenamiento en seco o en frío, mala praxis en el consumo, mala preparación, procesos deficientes de limpieza y desinfección y mala manipulación en el servido. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Sencillo. Primero, mal almacenamiento, leer con detenimiento las indicaciones de conservación. Como les decía, todos los alimentos tienen unas características de almacenamiento y unas instrucciones de consumo, ¿sí? Ambas vienen en cojan cualquier, si tienen un paquetico de papas, mírenlo, ahí están esas dos. Instrucciones de consúmase directamente o acompaña el gusto. Y consérvese en un lugar refrigerado o en un lugar fresco y seco. El consumo directo. A mí me da mucha risa porque uno a veces pues, peca por inocente. Pero uno llega a una tienda, paga, saca un billete viejito de esos de 2000, se compra un paquetico de papas, lo abre y coge con la mano que pagó, pues coge la papita y se la mete a la boca, ¿cierto? Eso yo creo que todos lo hemos hecho en la vida, todos hemos sido niños. Incluso de adultos lo hacemos, yo lo hago evidentemente porque se me olvida, ¿cierto? Hay que decirlo, pero miren que es una mala práctica, ¿ok? Nosotros estamos contaminando el producto viene bien y yo lo que hago es contaminarlo, ¿ok? Mal lavado de manos, ojo con lavado de manos, ya vamos a hablar un poquito de eso, y el uso de utensilios sucios también. Yo cogí un cuchillo que había cortado previamente una carne y empecé a cortar, por ejemplo, frutas. O por ejemplo el de la cebolla con las frutas, es clásico, ¿no? Un error clásico. Pilas, el calentadito de frijoles, al paisa que no le gusta, al manizaleño que no le gusta el calentadito, digamos no es paisa. Dicen por ahí, sí, el calentadito es muy bueno, pero la cuestión es que, digamos, los productos recalentados, ¿cierto? Una cosa es preparar los frijoles y mezclarlo con el guiso y con el arroz y servirlo. Otra cosa es preparar los frijoles, dejarlos a la intemperie, ¿sí? Porque pasa, incluso personas ni los meten a la nevera, dejarlos hasta el otro día, ¿cierto? Y recalentar eso, ojo con eso, ¿sí? Entonces, pilas con evitar esos recalentamientos. Asimismo con el arroz chino, arroz con pollo. Ustedes preparan una gran cantidad de arroz con pollo, el producto digamos que queda bien preparado, hombre, almacénenlo en la nevera, saquen una pequeña porción, la que se van a consumir, caliéntenla y cómansela inmediatamente, ¿sí? Pero no, ¿qué pasa? Sacan toda la olla del arroz chino, del arroz con pollo, vuelven y lo calientan, sacan una pequeña porción, vuelven y meten, o sea, eso es una muy mala práctica en el consumo. Ojo con las etiquetas de los productos de limpieza y desinfección. Como les decía, miren, sería irresponsable si yo en este momento les menciono algún tipo. Vamos a hacer un ejercicio al final y para eso les voy a pedir que me regalen otros 5 minutos para que alcancemos a ver toda la presentación, pero realmente todos los productos deberían traer una ficha técnica y pues uno como profesional lo recomienda, y es que todos los productos tienen maneras de aplicación diferentes, ¿ok? No es empezar a mezclar productos detergentes con desinfectantes, ya lo explicamos. Incluso es hasta peligroso. Me ha pasado que cuando se mezclan, por ejemplo, bicarbonatos, algunas sales, muy buenas para desinfección, para desinfección, sí, con otros productos de limpieza, generan vapores bastante complicados. ¿Listo? Y finalmente el tema de la manipulación en el servido, y es que básicamente evitar hablar, ¿ok? Y evitar los reenvasados. Esos son pues puntos innecesarios. Bien, terminando, digamos, esta parte, ya vamos aquí ya finalizando la presentación. Por eso les digo que me regalen 5 minuticos más para no pasarlos del tiempo, pero es importante, me parece, esta última parte. Lavado de manos. Importante que miren estas zonas, ¿no? Miren que en la parte dorsal hay menos frecuencias. Yo creo que a ustedes les han llegado WhatsApp con instrucciones de lavado de manos grandísimos. Aquí se los volvemos a recordar. Ojo con esas zonas rojas. Pilas, nosotros necesitamos lavarnos muy bien las manos. Les voy a dejar al final un material donde ustedes van a poder tener información a esto. Es un procedimiento completamente detallado de lavado de manos. Es la principal práctica en la manipulación de alimentos. Yo pensaría que casi que el 80-90% de las fuentes de contaminación estarían relacionadas con la mala praxis en el lavado de manos. Se las voy a dejar full HD, como dice la canción. Es para que ustedes, por favor, la impriman y la utilicen en sus casas y en los sitios de trabajo, ¿ok? ¿Cuándo debemos hacer el lavado de manos? Fácil. Antes de comenzar a trabajar, después de usar el baño, después de consumir o descansar, de consumir alimentos o pues de tomar un descanso, cuando me retiro de la zona de proceso, cuando necesito quitarme la suciedad, digamos, después de, ¿cierto? Y antes de ponerme unos guantes limpios. Esto es bien importante. Aquí
digamos que no vamos a entrar mucho en esta última parte, pero es un ejemplo de cómo preparar técnicamente una solución de hipoclorito. Esta información ustedes la van a encontrar en los documentos de referencia que les vamos a dejar ya enseguida, en 5 minutos los vamos a dejar. Perdón, es una cartilla que nos proporciona el INVIMA acerca de cómo preparar. Entonces les voy a explicar rápidamente el procedimiento, no vamos pues, a hacer ningún cálculo, ya todo está acá. Si queremos preparar, por ejemplo, una solución al 0.25%, es decir, a 2.500 partes por millón, realmente en todas las industrias se manejan diferentes niveles de concentraciones dependiendo del área. Una muy general es utilizarla a esta concentración, 2.500 partes por millón o miligramos por litro. ¿Okay? Si suponemos que tenemos un hipoclorito que podemos conseguir, pues aquí en Manizales es muy famoso un sitio, aunque pues no quisiera decir locales, pero bueno, Todo Químicos, por ejemplo, es un sitio muy famoso. Si ustedes van a Todo Químicos y encuentran hipoclorito al 5%, entonces les voy a explicar cómo van a preparar una solución desinfectante con hipoclorito en estos tiempos, porque ya no hay casi alcohol. Entonces digamos que esto nos va a servir un poco también. Bien, entonces si quiero preparar 1 litro, entonces el procedimiento es el siguiente. Necesitamos identificar 3 aspectos o 3 variables. El primero es la concentración deseada, ya sabemos cuál es, 250 partes por millón. ¿Cuál es la concentración conocida? Ya sabemos que el hipoclorito, por la ficha técnica que nos entrega el fabricante, está al 5%. Y necesito preparar 1 litro. Esos son los 3 daticos que necesitamos. Como les digo, no se angustien, este procedimiento está supremamente detallado en la cartilla que les vamos a compartir del INVIMA. Básicamente aplicamos esta formulita, miren lo sencillo. Concentración deseada, volumen deseado y concentración conocida, que es la del hipoclorito. Entonces, concentración deseada, nuevamente, volumen deseado y la concentración conocida. ¿Qué obtenemos allí? Pues básicamente es una operación muy sencilla, en donde al final lo que obtenemos es la cantidad de volumen que vamos a mezclar con 1 litro de solución. Entonces aquí tenemos que para 1 litro necesitamos 50 mililitros de hipoclorito al 5% para una concentración de 2.500 partes por millón o 2.500 miligramos por litro. Y a eso se lo agregamos a 950 mililitros de agua potable. Y ahí ya tendríamos una solución desinfectante a 2.500 partes por millón. ¿Ok? Pienso que es muy claro, es una fórmula bastante sencilla. Entonces esta es una buena, digamos, práctica. Ahora, vinagre. Sería también irresponsable si les digo que conocemos de antemano una fórmula mágica con el vinagre. Sí, es un desinfectante. Pero, por ejemplo, he encontrado documentación técnica que habla desde el 5% hasta el 20% de desinfección. Pero sí sé que el vinagre, digamos que cumple una función desinfectante, ¿cierto? Para ciertas concentraciones que en este momento, como les digo, sería responsable, pues, como mencionarle alguno. Rápidamente la documentación, perdón, las resoluciones o la normatividad que nos compete. La principal es la norma 2674 del 2013. Son las buenas prácticas de manipulación para todo el territorio colombiano. Todas las empresas deberían cumplirlo. Esta es la resolución de etiquetado. Si quieren saber cómo se debe etiquetar bien un producto, aquí están los ítems, son 43 ítems. Rotulado nutricional, es decir, tabla nutricional. ¿Qué tiene que tener una tabla nutricional? ¿Será que yo le puedo colocar la información que yo quiera? No, eso realmente son 66 puntos que se revisan en esta tabla nutricional, ¿ok? Esta es del agua y realmente pues los invitamos a que revisen la normatividad para cada sector. Por ejemplo, lácteos tiene la 2310, que es de derivados lácteos, la 616, que es de pasteurización, y así sucesivamente. Hay tanto resoluciones y decretos como normas técnicas colombianas. Vamos ya con la última parte para entrar a las preguntas. Y es lo siguiente. Entonces, unas pequeñas trivias para que pensemos ahí de pronto pues de manera independiente. Limpieza y desinfección son procedimientos similares y se pueden realizar al mismo tiempo. ¿Cierto o falso? Falso. Recuerden que primero limpieza, luego desinfección. Vamos con el segundo. Solamente los propietarios de los establecimientos pueden ingresar al área de preparación de alimentos sin cofia o gorro. Da risas porque algunos propietarios de algunos establecimientos se creen que son como inmunes, como que son cuerpos gloriosos. Falso. Todo el personal debe tener, uno ve a todo mundo súper bien uniformado y el propietario es el que forma el desorden. Ojo con eso, tenemos que dar ejemplo. Tercero, no necesariamente existe un riesgo al mezclar productos de vida útil corta con productos de vida útil larga.
¿Qué creen? Falso. Recuerden que los productos corta fecha, o sea, los productos que tengan una vida útil corta, tienen que ser alimentos que cumplen más o menos con características similares. Esos tienen, digamos, una manera, digamos, de almacenarse y procesarse. Y los de vida útil, digamos, corta, diferente. Y los de vida útil más larga, pues tienen un procedimiento diferente. Entonces no puedo mezclar uno con el otro, ¿ok? La rotación de los productos, este es importante. La rotación de los productos debe realizarse según la regla. Primero en llegada, último en salir. ¿Qué opinan? Falso. Acuérdense, FIFO, First In, First Out, o PEPS. Primero en entrar, primero en salir, ¿ok? Primero en entrar, primero en salir. Esa es la regla, digamos, de rotación básica para alimentos. La contaminación cruzada es cuando, por ejemplo, utilizamos utensilios de diferentes alimentos, como los de carne en verduras y viceversa. ¿Esto será que es cierto o falso? ¿Verdad? Lo estamos viendo ahorita. Cuando mezclo utensilios, por ejemplo, los de la carne con los de las verduras, ¿ok? Vamos a pasar aquí rápidamente. Los alimentos pueden contener y reproducir lo que hablamos al principio. Ojo, falso. Digamos, los alimentos no reproducen virus, ¿ok? Pueden contenerlos en una superficie, en una célula pues, eucariota, ¿cierto? Donde son huéspedes y todo el cuento. Pero lo que sí pueden reproducir son bacterias, ¿ok? Listo, sigamos. La frecuencia adecuada de realizar la limpieza de los refrigeradores y mostradores depende del uso. ¿Cierto o falso? Falso. Recuerden que debe ser frecuente, no necesariamente si lo estoy utilizando o no, porque él se llena de polvo, se llena de grasa. Eso, digamos, es algo que tiene que hacerse frecuentemente. Muy bien. Vamos con el último. No es muy importante controlar la temperatura de refrigeración y la de calentamiento en los alimentos de alto riesgo. Recuerde que alimentos de alto riesgo son todos aquellos que con unas prácticas, digamos, deficientes, se contamina muy fácilmente y me puede causar mucho daño. Esa es la característica de un alimento de alto riesgo. ¿Ok? Y esto es completamente falso. Es muy importante controlar esa temperatura. Muy bien. Entonces, yo les invito en este momento, pues mis compañeros de cámara, todo el equipo técnico en este momento les está compartiendo este link, por favor, para que califiquen ya en este momento, por favor, esta sesión. Mientras que ustedes lo van haciendo, yo voy a ir por acá leyendo estas preguntitas que me están enviando por acá. Muy bien. Entonces vamos a ir resolviéndolas. Pregunta. Yo hago desayuno sorpresa. En esta época conseguí un Rappi que está llevando los desayunos. Estamos cumpliendo con todos los protocolos en la preparación. Desinfectamos la maleta. Desinfectamos la maleta. Él lleva los elementos de protección personal. Quiero saber si por precaución los desayunos deben ir en bolsa o pueden ser entregados en cajas bonitas. Bueno, recuerda que aquí es muy importante que tanto el habitáculo donde reside, digamos, el alimento que vas a llegar, como el envase, recuerden que tenemos dos aspectos. Uno es el envase del producto. El envase es el material que va en contacto directo con el producto. Ese tiene que ser completamente estéril y digamos que por eso les insistían en los análisis microbiológicos. Y el embalaje, que en este caso sería como la cajita que tiene, digamos, el motociclista, el Rappi, debe tener unos protocolos de limpieza y desinfección correctos, ¿ok? Entonces, eso debe hacerse frecuentemente y te pudiese recomendar algún producto, y me perdona que lo recomiende, pero digamos que es uno de los más confiables que yo encuentro. Entre otra infinidad, hay un producto de la empresa Tecnas, que es una empresa del grupo Alico muy grande en el país, que se llama el Pentaquat. El Pentaquat es un producto desinfectante muy bueno, que se utilizan bajas concentraciones, pero es muy efectivo. Se utilizan 2 mililitros por cada litro de agua, sirve como desinfectante, digamos, general. Y para tratamientos de choque se utilizan 4 mililitros por litro de agua. Es un producto muy económico. No le estoy haciendo propaganda a Tecnas, quiero hacer la aclaración, pero pues es un producto que es de muy buen rendimiento y pues así como es hay otros, obviamente. Como les decía, hipoclorito vale, de hecho deberían hacer rotaciones y eso. Segundo, recordar la norma, entonces me devuelvo un poco, la norma es la 2674 del 2013, ¿sí? Es esta primera, revísenla, es una norma súper chévere de leer porque realmente no tiene ningún aspecto como demasiado complicado, realmente habla en términos muy prácticos, es una norma muy, muy, muy práctica, la verdad. Y el capítulo 7 u 8, si no estoy mal, es el que habla de establecimientos gastronómicos y de expendio,
pero realmente él remite, todo lo que se habla en ese capítulo son las generalidades de lo que la norma al principio trata de manera detallada. ¿Cómo se hace una correcta rotulación? Muy bien, esa correcta rotulación, si me estás hablando de la aplicación de esta norma, pues hay unos aspectos básicos. El primero es, por ejemplo, el nombre genérico del producto. Entonces, por ejemplo, yo digo yogur semidescremado, yogur semidescremado, yogur semidescremado, por aquí me están escribiendo más preguntitas. Ya vamos a terminar. Por ejemplo, volviendo al tema, sí, el yogur semidescremado con sabor a fruta, ¿cierto? Pero la marca comercial o nombre de fantasía es yogur griego de fruta, ¿sí? Luego tiene otras características. Por ejemplo, instrucciones de conservación, instrucciones de uso, ¿cierto? Peso neto en sistema internacional, lote, el vence, ¿cierto? Fecha de fabricación, fecha de vencimiento o la identificación del lote y la fecha de vencimiento. También tiene, listo, nombre de fantasía, la ubicación, todos los datos correspondientes a la ubicación del proveedor y debe decir industria colombiana al final, todo lo que se fabrica en Colombia por ley de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso para el tema rotulado. ¿Dónde lo encuentran? Resolución 5109, están todos los 44 aspectos que le tienen que revisar al rotulado, que si estoy vendiendo queso no pongo una imagen de un chigüiro, pues, si es leche de vaca no puedo poner una cabra, ¿ok? Eso genera confusión en el consumidor. Listo. Entonces, volviendo acá rápidamente al tema de... Bueno, tenemos otras dos preguntitas para ya pasar al material. Dice, ¿los trajes de cava también pueden generar contaminación cruzada? Sí pueden generar contaminación cruzada, pero les voy a proponer lo siguiente. Yo he hablado muchas veces con el INVIMA acerca, por ejemplo, de las empresas que manejan procesamiento o que transforman embutidos. Digamos que es donde más se utilizan por lo general y en industrias, por ejemplo, de mucha agua. Por ejemplo, Frugi, por ejemplo, pues los que hacen pulpas. ¿Qué es lo que sucede? Al igual que las cortinas plásticas que permiten hacer una separación, pero no física, o sea, el INVIMA no toma en cuenta como si fuera una separación física, sino más bien con un área de traslado. Esas cortinas, porque es que no le gusta mucho al INVIMA, es porque esas cortinas la lavan como cada año bisiesto. Entonces no es tanto el problema de la cortina plástica que hay en la separación de la locación, sino en las prácticas de limpieza, ¿ok? Hay que tener realmente unas buenas prácticas de limpieza de esas cortinas, primero. Segundo, para los petos, que creo que es lo que me están hablando, que son los trajes de cava, obviamente por ser entre polímero y algodón, entre un plástico y un algodón, obviamente eso empiezan a haber unas microfracturas en el material y eso hace que recoja pues tanto mugre como bacterias. Por eso esos trajes también tienen que lavarse de manera especial. La manera que yo lo recomiendo es que se haga una limpieza general, pero se haga por inmersión del traje en una solución desinfectante. ¿Ok? Una última preguntita, yo creo, Esteban, la última. Bueno, somos carnes de Supía, solo manejamos carne de cerdo. ¿Cuál es la mejor temperatura para conservación? Con el cerdo hay una particularidad. Gracias por la pregunta. Con el cerdo hay una particularidad y es que la carne de cerdo, cuando se maneja mal, tiene un parásito. Ese parásito se aloja en el cerebro. Seguramente ustedes han escuchado hablar del cisticerdus o la cisticercosis. Es un parásito que viaja cuando se manipula mal la carne de cerdo, se aloja en ciertas partes del cuerpo, incluso a veces en el cerebro, y forma unos quistes. Entonces, por eso nunca, en ningún restaurante, a ustedes les van a preguntar qué término quieren la carne de cerdo. Es por ese preciso motivo. Si ustedes en un restaurante les preguntan qué término quiere la carne de cerdo, salgan corriendo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque evidentemente no tienen los conocimientos básicos de manipulación. Ahora, ¿cuál es la mejor temperatura? Digamos de preparación, entiendo que me preguntan. No, de conservación, pues sería, como dice la ley, entre 2 y 6 grados centígrados máximo la carne de cerdo. De temperaturas de preparación, yo te podría recomendar por encima de los 70 grados, durante 5 minutos es una temperatura segura. Listo. Entonces ya no vamos a tener más preguntitas, se nos acabó el tiempo y no quiero pues ser irrespetuoso con el tiempo de ustedes. Les vamos a dejar un material bastante importante en este momento en nuestro equipo. Si ya hicieron por favor la valoración de esta actividad, si les pareció interesante, que espero que haya sido de su agrado,
les vamos a enviar los 2 póster para que los descarguen y los impriman. Es de libre circulación, por favor, compártanlo. También les voy a compartir el manual de la OMS sobre las claves en la nuclear de los alimentos. Muy chévere, súper práctico, está como está súper sencillo. Y finalmente el instructivo, donde les enseña precisamente a preparar las soluciones de desinfección, específicamente de hipoclorito. Consulten mucho la página del INVIMA. Les agradezco muchísimo su atención, espero que haya sido de su agrado. Desde la cámara les enviamos un saludo, digamos, muy, muy especial, y pues el mensaje nuevamente es que pues precisamente esta actividad es para que continuemos, aprovechemos ese tiempo que tenemos de pronto desde casa, que tratemos de permanecer pues mucho más tiempo en casa y ser más conscientes de todos estos puntos que acabamos de mencionar para que pues rápidamente salgamos de esta situación. No siendo más, les dejo mi LinkedIn, un LinkedIn para que me contacten si tienen alguna inquietud. Igual en la cámara, pues ustedes saben que siempre estamos muy, muy dispuestos para que nos consulten y hagan pues todas las preguntas que tengan al respecto. Listo. Fue un placer haber estado con ustedes. Bueno, hasta aquí creo que estamos. Ya les van a compartir ahí por el chat los 4 links de los 4 documentos. Les recuerdo un último tema. Rápidamente, este es el formulario que ustedes llenaron al principio, que les proponemos llenar. Básicamente es un formulario en donde ustedes pues nos dan autorización del tratamiento de datos para enviarles información, y ustedes aquí nos dejan si tienen alguna inquietud de alguno de estos productos, bien sea queso doble crema, cuajada, campesino, yogur. Son los productos que pues nuestros empresarios en este momento quieren ofertarles a ustedes, ¿ok? El segundo es la calificación. Simplemente les pedimos unos 30 segunditos de su tiempo. Califíquenme, por favor, y el contenido de esta capacitación, y pues a nuestro equipo técnico allá de soporte, cómo les pareció. Y qué bueno que nos puedan contar si tienen algún otro tema de interés para ustedes, para nosotros pues buscar atenderles en este tema, ¿ok? Entonces, bueno, ya para finalizar, estos son los documentos pues que les vamos a compartir. Este es el de la OMS, este es el de desinfección, este es el de las claves de la Organización Mundial de Salud. Lo voy a pasar aquí pues rápidamente para que lo vean. Ahí cuál es el problema, la información adicional de cada uno. Bueno, está súper chévere. Y finalmente, la cartilla del INVIMA. Aquí al final, voy a pasar rápidamente aquí al final, si carga rápido mi internet, ya. Entonces por aquí van a poder ver el procedimiento que estábamos mencionando ahorita, ¿ok? Entonces, a ver si lo encuentro por acá, que no me haga quedar mal. Listo. Por acá está el ejercicio que estábamos viendo. Muchísimas gracias por su atención. El Facebook Live queda grabado. Bueno, hasta otra oportunidad. Que tengan una excelente tarde.